Él, en su profesión de abogado, toda la vida decidió trabajar para bandidos y ganar mucho dinero y hacerse millonario con los bandidos. Entonces, eso no separa. Sigamos hablando de los cortocircuitos de las candidaturas presidenciales de la derecha, pues porque tendremos tiempo para visitar los ruidos internos, el concurso de puñal en el Pacto Histórico o en el Consejo de Ministros y la intrascendencia que se respira, que emana del centro político. El lunes, Vicky Dávila, la periodista en fuga, convertida en candidata y que lidera las encuestas en la derecha, volvió a decir que de ninguna manera se uniría, aceptaría algún tipo de alianza con Abelardo de la Espriella. Pues qué tan lejos, qué tan cerca, donde uno es muy cerca, 10 es muy lejos, Abelardo de la Espriella. Mire, yo estoy cerca de los políticos que lo hagan bien y que sean decentes. Yo de gente gris no voy a estar. Abelardo, nunca, de 1 a 10. Nunca es nunca. Puede ser 10 o 12. Wow. Pero yo no voy a estar del lado de una persona que toda la vida ha vivido de los delincuentes. A mí me da pena, él es abogado y perfecto. Pero nuestras profesiones, esto no es un tema personal, esto es un tema profesional. Profesionalmente yo toda la vida he denunciado a los corruptos y a los bandidos. Y me pagaron un sueldo. Aquí en RCN trabajé 18 años. Nunca me gané una comisión. Nunca trabajé con clientes. Él, en su profesión de abogado, toda la vida decidió trabajar para bandidos y ganar mucho dinero y hacerse millonario con los bandidos. Entonces, eso nos separa. Eso nos separa. Y hay otra cosa que nos separa más. Y es que él ha dicho, como abogado, que el derecho no tenía que ver con la ética. Y yo quiero saber si Abelardo de la Espriella piensa gobernar sin ética. Para mí la ética sí es importante. Yo sí voy a gobernar con ética. Ese cuentico de que no hay ética es mentira, porque él hubiera podido escoger no bandidos. Y hay otra cosa que me preocupa mucho, es que a él lo han denunciado David Murcia Guzmán, el Tuzo Sierra, el Mono Abello, un montón de gente que dice que se le robó la plata. Entonces yo quiero saber qué pasó con esas investigaciones. Bueno, y él es muy gris, él es muy gris, puede ser muy chévere y les puede gustar a unos mucho, pero él es muy gris y yo con gente gris no voy a estar. Yo no voy a estar al lado de una persona que ha vivido de los delincuentes. Bueno, hay que añadir que, entre otras, Abelardo de la Espriella también ha defendido personajes que tal vez no le deben parecer tan delincuentes a Vicky Dávila, como el expresidente Álvaro Uribe, como el expresidente Andrés Pastrana, ministros, actrices, narcos y líderes paramilitares. Después podremos hablar además de la perorata, el discursito de ética que nos da Vicky Dávila, pues porque podemos traer a colación, como hemos hecho, la forma en que se utilizó la Fiscalía de Barbosita en tiempos de semana, la forma como utilizó esa revista para, bajo el disfraz de periodismo, exonerar al expresidente Álvaro Uribe, condenado hoy judicialmente en primera instancia. Más allá de eso, sobre Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila está tirando algunos factos. Una cosa además de semana, porque no la quiero dejar ahí parqueada, y es que si ustedes han seguido las últimas denuncias contra la fiscal Luz Adriana Camargo, son realmente investigaciones sobre corrupción y problemas internos en la fiscalía. Y a mí me parece que eso es como un postrecito que tenían en el congelador, una comida que tenían en la nevera de la época en que Barbosita les pasaba mucha información que ahora les sirve para atacar a la fiscal de turno. Pero bueno, hablemos de Abelardo de la Espriella. Para los que están poniendo atención, para los que no están detrás de los fuegos artificiales de cualquier candidatura, vamos a ofrecer en este canal el servicio social de una píldora para la memoria. De la Espriella podríamos hablar largo y tendido, pero vamos a mencionar solo un par de cosas. Para quienes no lo recuerdan, para quienes necesitan el contexto o para quienes están desayunando en quién es este personaje que está persiguiendo la candidatura presidencial de la derecha. Abelardo de la Espriella, que en el año 2000 era el coordinador musical de Iván Villazón, corista según Daniel Coronel, que generó un enfrentamiento entre el periodista y el abogado, es posiblemente uno de los abogados más ricos del país. Él mismo se ufana, de hecho, que abandonó su plácida vida en Italia para venir a sacrificarse por el país con su candidatura. Entró en escena más o menos en 2005 como director de la Fundación FIPAS,
cuestionada por ser en su momento el brazo ideológico de los paras en Ralito, quienes además, según el verso de Mancuso y otros testimonios, pues financiaban esa organización. Mancuso se ha referido a Abelardo de la Espriella como amigo y conocido, también ha sido o fue amigo íntimo del exfiscal Mario Iguarán y, como les decía, abogado de una lista larga entre políticos, entre delincuentes, entre mafiosos y gente que desde el espectáculo o desde el escándalo puede darle exposición. También fue el abogado, recordemos, como decía Vicky Ávila, de David Murcia Guzmán. Ella está refiriendo a unos rumores, unas denuncias de que él se quedó con unos honorarios, cosa que también ha generado, como siempre con De la Espriella, decisiones y coletazos en acciones judiciales contra los periodistas. Pero lo que tenemos que recordar, gente, es que Abelardo de la Espriella fue el abogado del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, quien logró, con el favor del régimen venezolano, convertirse en diplomático de ese país. Él es un colombo-libanés que después se volvió venezolano, ciudadano de honor, ministro y, recordemos, a quien a finales de 2023 Nicolás Maduro logró llevar a Venezuela en un canje de prisioneros con el gobierno de Estados Unidos, que lo había capturado durante la pandemia. Esta es la foto del recibimiento, bueno, que eso daría bastante tela para cortar. El periodista que más se ha ocupado, aparte de Daniel Coronel quizá, de Alex Saab y su relación con Maduro es Gerardo Reyes, en un libro que en su momento me leí, que se llama Alex Saab. En abril de 2021, cuando yo presentaba y dirigía Zona Franca en Red Más Noticias, hablé con Gerardo Reyes. Y quiero entonces recordarles no tanto quién es Saab, que nos daría para un frente distinto, sobre lo que también he sacado algunas cosas, pues retomando el trabajo de quienes han estado al frente de esas investigaciones, sino de la importancia de la Espriella en la vida del empresario, que además desde el rol que tenía de testaferro, que ha tenido para Nicolás Maduro, hizo negocios millonarios, entre otras, a costa de los programas sociales de Venezuela y pues de los recursos que iban para las personas con menos ingresos o más desfavorecidas. Sobre esto, por supuesto, les recomiendo el trabajo de armando.info. Esto fue lo que me contó, apenas un fragmento, lo que les voy a mostrar en su momento, Gerardo Reyes. Básicamente, Abelardo de la Espriella es el abogado de Alex Saab, por supuesto, pero usted en el libro describe que él tenía un rol mucho más importante y mucho más influyente de lo que se pensaría y de lo que él decía públicamente. Sí, varias personas me dijeron que Alex Saab seguía ciegamente lo que decía de la Espriella, tomaba las decisiones siempre consultando a de la Espriella, no solamente las decisiones legales, sino otro tipo de decisiones empresariales, y fue tan importante el papel del abogado para mantener a Saab lejos de las cárceles, que terminó involucrado en una operación que yo creo que quedó en la impunidad, que podría resumir básicamente diciendo fue que él y su oficina de abogados lograron infiltrar la investigación que se venía haciendo contra Saab a través de un patrullero de la policía que trabajaba tanto para las autoridades colombianas como para la DEA. Lograron exprimir la información durante 20 días y finalmente convencieron, pues lograron que Saab, su familia y su círculo se salvaran de una operación de allanamiento y captura que estaba programada para llevarse a cabo en Barranquilla. De eso, el único saldo que queda es el arresto de este patrullero que fue acusado de soborno y hasta hoy no sabemos quién se lo pagó. Ok, ya vamos a volver a ese episodio, que además es de las cosas que yo creo que podría volver en la campaña como discusión de las respuestas que nunca se han dado en ese frente. El libro de Reyes pues tiene varias alusiones a De la Espriella, pero quiero aquí compartirles una cita a manera de ilustración.
algo de lo que él decía en la entrevista que le hice hace 4 años. Muchas de las decisiones de Saab pasaban por la bendición de la Espriella. Él domina a Saab. Si Abelardo le dice que se tire por la ventana de un avión, se tira. Que baile en la cabeza, pues baila. Me comentó una fuente cercana a ambos. No era simplemente un abogado marginal en algún proceso, sino que, según lo que dice el libro, tenía un rol mucho más importante, un rol central. Aquí hagamos un énfasis en esa denuncia, pues porque después hubo un ruido alrededor de eso. Se ha venido a preguntar en la campaña sin que se diga mucho sobre el tema, pero en su momento también Daniel Coronel lo planteó en una columna que les quiero mostrar. En julio de 2020 se necesitan 2 y les voy a leer apenas acá un par de fragmentos. La justicia debe preguntarle a Abelardo de la Espriella, a una joven abogada que ha trabajado en su firma y a un hombre de confianza de Alex Saab, ¿qué saben sobre el soborno a un policía que frustró la captura del principal testaferro Nicolás Maduro junto con varios de sus familiares y lugartenientes? Ocurrió el año antepasado en Barranquilla. Los Saab escaparon a tiempo porque estaban advertidos de la operación por un policía adscrito a la Dirección de Investigación Criminal DIJÍN. Hace unos días, ese policía corrupto, el patrullero analista Eddie Pinto, fue condenado a 3 años y 2 meses de prisión. Hoy ya está en su casa gozando del beneficio de prisión domiciliaria. Lo sentenciaron por los delitos de interceptación ilícita de comunicaciones y cohecho impropio. Lo que explica después en la columna Coronel es lo que siempre pasa con el cohecho, y es que condenan un extremo de la ecuación, pero el otro nunca aparece y sobre ese nunca se dice nada. En esencia, lo que está hablando Coronel es de una filtración de información de la policía que al parecer se había dado entre la oficina de Abelardo de la Espriella con esta abogada y ese patrullero. Les dijeron con antelación que iba a haber un proceso un operativo para capturarlos y ellos se volaron del país. Finalmente Saab cae un par de años después, termina en Estados Unidos y por cuenta de las negociaciones de Estados Unidos con Venezuela, que no terminaron en nada, lo logran canjear como un prisionero. O sea, al final Saab salió ganando como Maduro. Esto fue lo que se denunció en su momento y sobre lo cual no hay ningún tipo de versión distinta con comprobación o con verdad judicial de qué fue lo que realmente pasó. Esto, además, como les decía, fue objeto de una entrevista que le hizo Alejandro Villanueva de Desigual a Abelardo de la Espriella, y esta fue la explicación que él dio. Se las voy a mostrar y vamos a cerrar con un comentario sobre lo que él dice. Patrocinadores del narcotráfico, porque los consumidores patrocinan el narcotráfico, que a su vez es el factor que genera todas las formas de... Pero alguien que patrocina el narcotráfico, según se ha dicho en diversas investigaciones periodísticas, el señor Alex Saab. Y el señor Gerardo Reyes lo sacó en un libro diciendo el hombre nada como uno de los vinculados a Alex Saab. ¿Cuál es su relación con Alex Saab? ¿Cómo igual es mi relación con Alex Saab? Usted lo ayudó a... Hace 10 años, en esta oficina, un señor de Barranquilla, que yo no conocía, me pidió una cita. Yo lo atendí, el señor llegó solo en su carro y me dijo: mucho gusto, soy Alex Saab. Mucho gusto, soy Abelardo de la Espriella, ¿te puedo servir? Tengo varios temas en Colombia y yo quisiera que... No tenía nada de eso en Colombia. Te estoy hablando de 10 años, 11 años atrás. Yo quiero que usted me atienda unas cosas. Bueno, maravilloso, bienvenido. Mierda, yo pegado, costeño. Ay, ¿por qué? ¿tú qué, primo? Claro. ¿Por qué viniste? No, porque a mí me gusta como tú haces tu licencia. Creo que ya me voy a Colombia. Perfecto, vale, muy bien, maravilloso. Pasa por la caja. Reporté en el contrato. Empecé a defender a un colombiano en Colombia. Así, ¿Y usted se lo ayudó a volarse? No, espérate, voy para allá. Al año, Alex, hay cuento que tú tienes relación con la... Con los venezolanos. No, eso es falso. ¿Qué? 2 años atendiendo procesos en Colombia. Nunca le atendí procesos en Venezuela. Ni nada, pero yo no tengo abogado en Venezuela. Alex, no, eso es falso. Es una mentira. 3er año. No, tengo que contarte una cosa. Yo soy cercano al gobierno. Yo no soy tu censor moral, yo soy tu abogado. Pero yo creo que tú deberías reunirte con los americanos, porque aquí se va a generar un problema. Y quien sienta a Alex Saab con los americanos soy yo. Y él termina sacándole la ficha a eso. Y yo le renuncio. Pero cuando él me cuenta su verdadero vínculo a mí con el gobierno venezolano, yo le digo: vamos a negociar con los gringos. Y quien lo sienta con los gringos. O sea, ¿tú lo entregas? No lo entregué. Yo quería, como era mi obligación con el cliente, que él cooperara, liberarlo del problema y cómo funciona la justicia en Estados Unidos, y que entregara Información. al gobierno venezolano. Y él le mandó gallo a eso. Y luego le salió la extradición y le dije: hasta aquí llegamos, hermano. Y esa es la historia verdadera. Todas las plantas que me pagó Alex Saab fueron registradas aquí en Estados Unidos. Si no, yo no quería echarle el cuento aquí. O sea, imagínate yo, ciudadano americano, echando esa mentira y vaina. Pero bueno, yo sé lo que... Pero entonces, ahora Saab no es en que se voló y que yo le ayudé a volar. Sí, por eso, o sea. No, tú me preguntaste sobre eso. Resulta que en el proceso se probó que Alex tenía 2 años de no estar en Colombia el día que salió la orden. Usted no lo ayudó. ¿Cómo vas a ayudar a volar a una persona que tenía 2 años de no estar en Colombia? Pero además yo no hago de eso. Yo voy a arriesgar todo esto
Por un huevón es. No por un huevón, por un delito. Yo hago mi trabajo hasta donde puedo, yo soy auxiliar de la justicia. Ahora bien, cuando yo recibí al ESAP, él no era culpable de nada, Hoy no es culpable, ¿no? ni tenía, bueno, fíjate, lo absolvieron al final del día con él. No, pues que chicos, en Colombia. Ah, bueno, lo absolvieron. Está Sí, bien. eso. Pero es una decisión, no sé si está en firme, no sé qué está, porque yo dejé de ser su abogado y hasta ahí llegó nuestra relación. Yo no voy a desconocer nunca que fui su abogado, que tuvimos una relación supremamente cordial, que le cogí cariño, que me cogió cariño. Yo no voy a salir, no crié. Bueno, esa es la explicación que da Abelardo de la Espriella. Por supuesto, hay ahí unas contradicciones que plantea el mismo Gerardo Reyes y Daniel Coronel sobre las fechas, y pues no estaba en el país, entre otras, porque había sido advertido de que si venía, él tenía además una casa lujosísima en Barranquilla, lo iban a capturar. Y sobre esto de que él solo se limitaba a conocer lo que tenía en Colombia, pues sin que haya información de que litigado que tenía representación judicial en Venezuela, lo que señalan es que tenía más información y sabía más de lo que estaba haciendo. Esto, por supuesto, no está comprobado judicialmente, pero hay varias preguntas sin resolver de quién era realmente Abelardo de la Espriella para Alex Saab, y ahí está lo que denunció en su momento Gerardo Reyes y lo que denunció también Daniel Coronel. Hace un par de semanas, gente, a este canal atendido por su propietario, llegó la bodega de Abelardo de la Espriella. Algunos de ustedes de pronto se dieron cuenta si pasan por acá y comentan con frecuencia, porque hubo realmente una inundación de comentarios a favor de él y críticos de algunos de los candidatos, pero claramente en el enmarcado de favorecer a De la Espriella, con el apodo que quieren instalar a favor de él, con una cantidad de adjetivos y admiración, y yo estaba realmente borrando de a 30 comentarios por hora y salían otros 30. El furor que hay en este momento alrededor del abogado y tenor es una mezcla de humo digital y una especie de curiosidad y desespero que despierta en algunos sectores de la derecha y del antipetrismo. Pero Vicky Dávila, que fue periodista, conoce bien a este personaje y yo creo que también entiende que una alianza con él puede ser costosa también en términos de la contradicción de que haya sido, entre otras, el abogado del testaferro de Nicolás Maduro. Y además ahí Nicolás Maduro tiene una sartén por el mango porque está con Alex Saab en Venezuela, en Caracas, y tienen cosas y tienen información. Entonces puede ser terminar también en manos de lo que Maduro termine diciendo, que entre otras cosas hace poco mandó un comentario sobre Vicky Dávila y como en un tono irónico. Abelardo de la Espriella respondió a través de un post en X diciendo: respetada Vicky, te propongo algo, vamos juntos al Departamento de Justicia en los Estados Unidos y si lo que tú dices es cierto, yo me retiro de la candidatura. Si no lo es, ni siquiera tendrás que disculparte. No esperes de mí malos tratos, a una dama no se le toca ni con la letra de un trino. El enemigo es Petro, la solución, la unión, primero Colombia, firme por la patria, hazle. Hay algo que a mí siempre me ha parecido frustrante sobre todo lo que supuestamente ha habido en términos de denuncias y investigaciones contra el abogado y el candidato presidencial, a quien, sin embargo, no le ha pasado nada. Él quiere ser una especie de Bukele local y más de uno está descrestado. Pero si ustedes están poniendo atención, ya saben de quién estamos hablando.